Yo entro en un tercer punto. Disculpen que estoy entrando muy rápido, estoy tocando algunos puntos porque realmente es mucha cosa la que habría que decir. Yo la estoy intentando resumir mucho. Hay que entender un poco, porque muchas personas me preguntan o nos preguntan, ¿más Putin es comunista, sí o no? Y la respuesta puede parecer un juego de palabras, pero es sí y no. Es en un cierto sentido y no en otro sentido. Hay que entender un poco cómo es la mentalidad rusa. El ruso no tiene una mentalidad, el ruso medio y sobre todo el ruso rural, que es 90% 95% de Rusia. No tiene una mentalidad occidental, no tiene una mentalidad moderna, tiene una mentalidad que gusta de tener al mando una persona fuerte. Es el mito del hombre fuerte. Rusia ha sido siempre gobernada por hombres fuertes, desde Iván el Terrible, lo llamaban el Terrible porque era terrible y sin embargo los rusos lo adoran. Toda la época de los zares no es que fuese una era democrática, era una era autoritaria. Incluso los zares se proclamaban autócratas de todas las Rusias. Autócrata quiere decir mi poder viene de mí mismo, autócrata. Entonces, esto hace parte de la esencia de la mentalidad rusa, el gusto de un poder fuerte. Cuando los comunistas tomaron el poder, por lo tanto, hablo de la revolución bolchevica del 1917, que fue en San Petersburgo, que era la capital que se llamaba entonces Petrogrado, los comunistas, a diferencia de los revolucionarios franceses que destruyeron todos los símbolos reales para apagar, para cancelar todos los recuerdos de la época monárquica, los comunistas entendieron que ellos tenían que entrar, por así decir, en los zapatos de los zares, para ellos asumir esta aura de hombre fuerte, de rector, de jefe fuerte de la Rusia. Y, por ejemplo, cuando invadieron el Palacio de Invierno, el actual Museo del Hermitage, que dicho sea de paso es fabuloso. Yo no sé si ahora se va a poder visitar por no sé cuántos años, pero es fabuloso, valía la pena visitarlo. Pero cuando los revolucionarios bolcheviques ocuparon el Palacio de Invierno, el comisario dio orden de no robar nada, de no tocar nada, de no romper nada, porque ellos mantuvieron todos los símbolos del poder imperial, porque para ellos, en la mentalidad de la Rusia profunda, el imperio soviético se encaja, es la continuación del imperio zarista. Este es un punto que tenemos que tener muy claro. Por lo tanto, no es como en Francia, que la proclamación de la República Jacobina y liberal fue hecha en neta ruptura con el ancien régimen monárquico. No, en Rusia el imperio soviético comunista fue hecho en continuación con el imperio zarista. Entonces hubo lo que en latín se dice traslatio imperi, una transposición del imperio. Entonces viene la época de Lenin, que dio mucha libertad a las repúblicas soviéticas, incluso demasiadas según Putin. Viene después Stalin. Stalin y Lenin, un poco más ideológico, poco más comunista ideológico, él persiguió a la iglesia, a la iglesia católica la destruyó, pero persiguió también a la iglesia ortodoxa. Pero vean cómo los comunistas son mucho más pragmáticos de lo que uno piensa. Hago un pequeño paréntesis. No, los comunistas actúan según la ideología comunista, que más que ideológica es muy pragmática y se basa en el concepto de verdad explicado por Marx, sobre todo en la 11ª
tesis sobre Feuerbach. Marx, que decía, dice, la verdad no es aquella que se piensa, sino aquella que se hace. Es en la práctica que yo debo demostrar la veracidad de mis ideas. En otras palabras, ¿qué me importa si lo que yo pienso es verdad o no? Lo que importa es que lo que yo haga conduzca a donde yo quiero. Y lo que yo quiero es implantar el comunismo. Y todo lo que yo haga para implantar el comunismo es ipso facto bueno y por lo tanto ipso facto verdadero. Entonces, por ejemplo, las expropiaciones hechas por Lenin en el 19 y en el 20, en 1919, 1920, 1918 ya, llevaron a una quiebra total de Rusia. Que lo que él hizo, él reconstituyó la propiedad privada. Él reconstituyó la libre empresa con la NEP, la nueva política económica, la New Economic Policy. Te dicen, pero ¿cómo es posible que un comunista que se define como la negación de la propiedad privada haya restaurado la propiedad privada? Muy simple. Lenin entendió que sin propiedad privada Rusia se iba a la quiebra. Y si se iba a la quiebra, no iba a poder implantar el comunismo. Por lo tanto, para implantar el comunismo se hizo necesario negar la base del comunismo, que es la negación de la propiedad privada. Ustedes vean cómo son muy pragmáticos. Bueno, de ahí viene Stalin. Y yo aquí les hago una pregunta para que ustedes entiendan cómo funciona la mentalidad comunista, basada en este concepto de verdad práctica de Marx. ¿Qué me dirían ustedes y ya aplíquenlo también al actual presidente de la Federación Rusa? ¿Ustedes qué me dirían de un presidente que condena el aborto y lo hace ilegal? Condena el divorcio, favorece la familia, reabre la iglesia cerrada por su antecesor, llama de nuevo todos los sacerdotes que habían sido puestos en campos de concentración, convoca 2 sínodos para restablecer la fe en su país, comienza a llamar a sus conciudadanos de hermanos, de bratia. Ustedes me dirían, este presidente es un coloso. Bueno, este presidente se llamaba Joseph Vissarionovich Yugashvili, más conocido como Stalin. ¿Por qué? Porque Stalin entendió perfectamente que si él tenía que tener una Rusia, una Unión Soviética fuerte para exportar el comunismo al mundo, él tenía que abolir el aborto, porque el aborto debilita el país. Él tenía que defender la familia. Entonces casi abolió el divorcio y defendió la familia. Él ilegalizó la homosexualidad porque Lenin había abolido las leyes zaristas contra la homosexualidad. Entonces, sin que hubiera una ley pro homosexualidad, la homosexualidad era libre, porque hay este principio legal, lo que no es prohibido es permitido. Por lo tanto, sin la prohibición de época zarista, la homosexualidad era libre. Y de hecho, habían corrientes homosexuales muy fuertes en Rusia. Stalin abolió, es decir, criminalizó la homosexualidad. Él entendió que siendo el pueblo ruso religioso, más místico que religioso, él tenía que gobernar con la iglesia ortodoxa. Entonces él reabrió la iglesia que había sido cerrada por Lenin. Él instituyó el patriarcado de Moscú. Fue él que lo instituyó, que había sido abolido. Y puso un compinche de él, el patriarca Sergio, porque ahí que está. Este es otro punto que lo voy a tratar de aquí a poco, cuando hable del último punto, que es el aspecto religioso. Por lo tanto, ustedes ven que
el hecho de ser contra el aborto, contra la homosexualidad, en favor de la familia, en favor de la Iglesia Ortodoxa, etcétera, 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 en la mentalidad rusa son instrumentos que permiten tener una Rusia fuerte para poder imponerse. Esto fue Stalin, esto es Putin. Putin se ha declarado comunista varias veces. Hay un famoso discurso de él a la Conferencia de los Pueblos Rusos en mayo del 2016, donde él dice: yo fui agente del KGB por opción consciente, yo no fui forzado a hacerme miembro y yo entré a servir el KGB porque yo simpatizaba y simpatizo todavía con los ideales socialistas y comunistas. Lean el texto, es un discurso un poco largo como son todos los discursos allá, un poco como lo de Fidel Castro, pero él dice: yo simpatizaba y simpatizo con el socialismo y con el comunismo. Él incluso dijo en ese discurso y en otros, cuando cayó la cortina de hierro, eh, eh, mientras tantas personas quemaron su carnet de miembro del Partido Comunista, del comunista soviético, yo, Putin, lo tengo todavía y lo tengo con mucho cariño. Por tanto, él se ha declarado oficialmente simpatizante del socialismo y simpatizante del comunismo. Él se ha declarado así, por lo tanto, esto es una cosa que no se puede negar. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir, perdón, declararse simpatizante del comunismo? ¿Qué es lo que fue el comunismo en la historia rusa?